Bueno, buenas tardes. En esta ocasión voy a iniciar una nueva serie de videos. Básicamente, quiero trabajar con la bibliografía directa de Sigmund Freud, médico, psicoanalista, padre de la psicología moderna. Básicamente me gustaría trabajar una serie de textos de sus obras completas. Estoy utilizando la traducción de Amorrortu Editores, la traducción al español más común. Y bueno, voy a trabajar en una serie de videos lo que serían textos canónicos del psicoanálisis, ¿sí? Voy a empezar con un texto fundacional pre-psicoanalítico. Si concebimos en líneas generales que Freud en el año 1900 publica La interpretación de los sueños, y a partir de ese momento es que vamos a considerar el periodo psicoanalítico. El periodo pre-psicoanalítico son textos de Freud que pertenecen a la década de 1890, donde en sus textos se empieza a gestar eso que luego vamos a conocer como la propuesta del psicoanálisis. Estos son textos todavía de un Freud médico que realizó trabajos de investigación con Charcot y con Joseph Breuer, colegas médicos que indagaban acerca de lo que en ese momento se llamaban los síntomas histéricos, ¿sí? La histeria, la gran neurosis, así lo denominaban en ese momento desde el punto de vista médico, a toda esta serie de sintomatología eh, que no podía encontrar una causa orgánica. Si los médicos no encontraban una causa física, diríamos, orgánica, para los síntomas que presentaba la gente. Es allí que, a partir de su estadía de investigación con Charcot y de sus trabajos de neurología y de psicología junto a su colega Breuer, eh, en el año 1893 va a publicar este texto del que quiero hablar hoy, que se llama Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. ¿Sí? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que va a querer hacer en este texto? Indagar la patogénesis de los síntomas histéricos, es decir, el origen de estos síntomas patológicos, eh, de este grupo eh, de manifestaciones sintomáticas histéricas, ¿sí? Lo que va a decir Freud es que, digamos, lo que va a proponer, junto con estos antecedentes que mencioné, es que el origen de estos síntomas, en líneas generales, debe buscarse en la vida psíquica de las personas y no en el cuerpo orgánico, ¿sí? En este sentido, es que si se manifiesta un síntoma físico, puede haber detrás una causa psíquica, ¿no? Acá indagando, siendo, digamos, pionero en la indagación de la unidad psicosomática, de la unión entre el cuerpo, el soma, y el psiquismo, ¿sí? O la mente, o como les guste traducir la psique, el término psique. Bueno, a ver, el ejemplo con el que va a empezar el texto habla de cómo toma de los trabajos de Charcot de 1880, cómo Charcot había investigado sobre por un lado, las parálisis traumáticas y por el otro lado, las parálisis histéricas, ¿sí? El ejemplo que da es que, a ver, los médicos hasta ese momento veían simulación o arbitrariedad, es decir, no encontraban un sentido a este tipo de parálisis. El ejemplo que da con el que comienza el texto es de un obrero que trabajando se le cae un pedazo de madera muy grande, o sea, se le cae una viga de madera y lo golpea en la espalda, lo golpea en el brazo. El obrero vuelve a la casa y unas semanas después, cuando el dolor había desaparecido, se le paraliza el brazo, ¿sí? Acá Freud está ejemplificando una parálisis traumática, es decir, en el evento, sucede un gran evento en la vida de una persona donde se produce un trauma físico, ¿sí? Que lo que tiene, está unido a dos representaciones, dice. El primero, digamos, es que tiene que ser un suceso importante para el psiquismo de la persona. Y segundo, que tiene que traer aparejado este,
tiene que traer aparejado una sensación de muerte, es decir, un miedo que lleve a una representación de que la vida de la persona esté en peligro. En el caso de la viga cayendo sobre el obrero, en el momento de que lo impacta, le causó la sensación, aunque su vida efectivamente no corriera peligro, le causó un miedo a efectivamente que su integridad estaba bajo amenaza. ¿Sí? En este sentido, Freud dice que Charcot, por ejemplo, indagó en la técnica de la hipnosis, ¿sí? En someter a las personas a la hipnosis y por medio de quitar a la persona del estado de vigilia, poder averiguar, bajo ese estado de somnolencia, ese estado hipnótico, poder retrotraerse a ese momento traumático, ¿sí? Que estaba, digamos, haciendo ruido en el psiquismo del obrero, ¿sí? Que estaba produciendo, ¿sí? De manera posterior que su brazo se durmiera. ¿Sí? Es decir, efectivamente el obrero ya no tenía un problema físico que hiciera que su brazo se durmiera. Lo que estaba molestando ahí era un recuerdo cargado de afecto, va a decir Freud, ¿sí? Que había traumatizado su psiquismo. Entonces, bueno, básicamente lo que se hace con este método de la hipnosis, desde Charcot, es indagar en la génesis del síntoma. Y la génesis de ese síntoma, en el caso del obrero, del síntoma de que su brazo se durmiera, se encontraba en el trauma que había acaecido unas semanas antes. Bueno, lo que va a decir Freud en general, él va a querer establecer una analogía entre la parálisis traumática, es decir, la que sobreviene después de un gran impacto de este evento traumático, y la parálisis histérica. La parálisis histérica era, por ejemplo, la que presentaban personas que no habían vivido algún tipo de trauma de ese tipo, físico, digamos. Pero lo que va a querer demostrar Freud ahí es que lo que tenemos, que no se tenía en cuenta y que se debe empezar a tener en cuenta, es la existencia de un trauma psíquico. No había necesidad de que a la persona se le caiga una viga de madera o tuviera un accidente, sino que quizás en algunas personas, va a poner el ejemplo de la señorita Ana O, paciente de Joseph Breuer, muy trabajada en los historiales clínicos. Bueno, la señorita Ana O no tuvo un accidente, pero lo que encontramos en el caso de esta paciente es una historia de padecimiento, va a decir, una serie de sucesos cargados de afecto en su vida que fueron sedimentando estos traumas psíquicos. Traumas, sí, pero no físicos, psíquicos. Y que en el caso de la señorita Nao, todos los síntomas histéricos que padece, dice que ella padecía una grave histeria, todos esos síntomas tienen una conexión causal, simbólica y directa con su historia de padecimiento, es decir, con sus traumas psíquicos, con sus vivencias traumáticas cargadas de afecto. Freud va a nombrar una serie de ejemplos de estos síntomas, les doy algunos ejemplos, de estos síntomas histéricos, que pueden ser contracturas, chasquidos de la lengua, involuntarios, rechazo a la comida, vómitos autogenerados, insomnio, hidrofobia, perturbaciones de todo tipo en el lenguaje, por ejemplo, olvidar palabras de la lengua materna, dolores físicos de todo tipo, es decir, manifestaciones que las personas tienen que no tienen una causación física y no tienen un origen en un trauma físico, sino en un trauma psíquico. Prueba a decir que hay un nexo simbólico entre el trauma psíquico que determina causalmente el síntoma que luego la persona presenta. Por ejemplo, hay una muchacha que sufre de rechazo al agua, de hidrofobia, y Freud dice que esto, por ejemplo, tiene que ver con un trauma que ella tuvo de una vez que se le generó repulsión y asco al ver un perro tomando su vaso un tiempo atrás. La chica no recordaba esto en estado de conciencia, en estado de vigilia, pero a través, por ejemplo, justamente de la hipnosis, podía recordar que esto fue lo que le dio asco y terminó generando su hidrofobia. Freud iba a decir entonces que podemos tener el mismo esquema estructural entre la parálisis traumática, física, y la parálisis histérica, que en definitiva tiene un origen en un trauma psíquico. Ahora, lo que se va a preguntar también es qué son estos recuerdos que devienen patológicos
que le causan a las personas luego estos síntomas, ¿sí? En los próximos textos de los próximos años va a tratar de indagar ese nexo. Freud se pregunta por qué esos recuerdos sucedidos quizás en algunos casos hace muchos años no pierden vigencia, no pierden afecto, no pierden, digamos, no son desgastados por el tiempo, no llegan a olvidarse, ¿sí? Freud dice, como buen médico de su momento, que el sistema nervioso no puede tramitar estos recuerdos y estos devienen patógenos, ¿sí? Es decir, que se vuelven patológicos, ¿sí? Una fuente de patología. Aquí Freud, hacia el final, esboza la idea de que estas personas que no recuerdan en estado de conciencia estos recuerdos que tienen una significación importante en el psiquismo, esboza la idea de que pareciera existir, año 1893, una doble conciencia. Una conciencia donde las personas no recordarían estos traumas, estos eventos, y pareciera ser que hay un resabio de otra conciencia, por eso doble conciencia, donde sí están sedimentados estos recuerdos. Esto bien podría entenderse como un antecedente de lo que algunos años más tarde va a entender como el inconsciente. Si todavía no está elaborada aquí la primer tópica, ¿sí? Que va a ser la de inconsciente, preconsciente, inconsciente. Así que luego, digamos, hacia el final, él termina diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer para alivianar estos síntomas? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer que la gente se sienta mejor? Y él dice algo así como, no es que, digamos, él propone la cura a través de la palabra, ¿sí? Y dice que en la terapia podemos alivianar, aligerar el efecto de estas representaciones antiguas que causan, eh, que causaron el trauma. Podemos, hablando, manifestando, hablando de estas representaciones, de estos recuerdos patógenos, podemos alivianar los síntomas de la histeria, más no, dice por el momento, curarla. Bueno, en definitiva, está abriendo las puertas de lo que es la base del psicoanálisis como terapia, como psicoterapia, pero va a faltan algunos años más para que esboce en otros textos, para que continúe esbozando alternativas justamente terapéuticas, ¿sí? Más adelante va a abandonar progresivamente esta idea de la hipnosis y como veremos la va a reemplazar por otras técnicas. Pero bueno, eso ya será tema de otros, de ocasiones para hablar de otros textos. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, si tienen que eh, leer este texto, preparar algún examen o alguna instancia, o simplemente si les interesa esta serie que voy a realizar para tratar de sintetizar algunas de las ideas más importantes del psicoanálisis en Freud. Hasta luego.